Capítulo 4. Dios existe. ¿Quién es? La adoración aceptable demanda que Dios sea conocido. La adoración no puede surgir en un corazón que no cree, honra y obedece al Dios verdadero. El objeto de nuestra adoración debe ser correcto, si nuestra adoración ha de ser aceptable. Debemos tener en cuenta la clase de Dios al que adoramos. La experiencia de Pablo con los filósofos religiosos en el Areópago, narrada en Hechos 17, lo llevó a la clásica confrontación en un caso de adoración inaceptable. Los griegos tenían un ídolo para el Dios no conocido. Pablo usó ese ídolo como punto de partida para predicarles acerca de la adoración al Dios verdadero. Pablo les dijo básicamente: están adorando con ignorancia. Permítame hablarles acerca de este Dios desconocido. Él puede ser conocido. No está mal preguntar quién es o cómo adorarlo. Dios se ha revelado tan claramente a nosotros en su palabra mediante su Hijo, que el hombre no tiene excusa si persiste en la incredulidad. Entonces, la fe, y más específicamente la fe en Dios de la forma en que se ha revelado a nosotros, es el requisito fundamental para la verdadera adoración. En Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Este versículo declara dos hechos sobre Dios: que existe y que es posible conocer algo de su naturaleza, lo cual sugiere que el verdadero adorador debe tener estas dos verdades presentes en su mente. El historiador Will Durant dijo: la pregunta más grande de nuestro tiempo no es acerca del comunismo versus el individualismo, ni de Europa versus América, ni siquiera es de Occidente versus Oriente. Es si el hombre puede asumir su vida sin Dios. Estoy de acuerdo. La cuestión clave para todo el mundo es la real necesidad de Dios. ¿El hombre creó a Dios? Los escépticos dicen simplemente que los cristianos inventamos a Dios. La religión, dicen ellos, ha ideado explicaciones sobrenaturales acerca de lo que los hombres no entienden. Y ciertamente no hay una realidad sobrenatural, sino que Dios es una creación humana. Por ejemplo, Sigmund Freud dijo que el hombre inventó a Dios. Esto, por supuesto, es opuesto a lo que dice la Biblia. Dios creó al hombre. Freud dice en su libro El futuro de una ilusión que debido a la urgente necesidad del hombre por tener seguridad, a los miedos tan enraizados que tiene y que vive en un mundo amenazador, en el que se tiene tan poco control sobre las circunstancias. El hombre inventó a Dios para satisfacer sus necesidades psicológicas. El hombre tiene la necesidad de tener un medio de apoyo invisible. Sin embargo, para ellos Dios solo existe en la imaginación del hombre. Esta idea fue engendrada en una mente corrupta. Es completamente insostenible y aún hay un gran número de personas que la creen.
Esto demuestra una visión simplista e ignorante sobre las religiones del mundo. Cuando el hombre se inventa un Dios, muy rara vez es un Dios salvador y libertador. Los dioses inventados por el hombre no le ofrecen apoyo psicológico, sino que son dioses opresores que deben ser aplacados continuamente. En India, cuando una mujer lanza su bebé al río Ganges con la esperanza de apaciguar a algún dios, no ve ese dios como a alguien que la va a librar de sus problemas. Su dios es un ogro aterrador. Los dioses falsos son inventos del hombre y por lo tanto no son como el Dios verdadero, y de ninguna manera estos niegan la realidad del Dios verdadero. El hombre no hizo a Dios. De hecho, si fuera por el hombre, el Dios de la Biblia no existiría. El hombre que no ha sido regenerado es el aspirante asesino de Dios. Hace su mejor intento por eliminar a Dios. Inventan dioses falsos. Postula ideologías para afirmar que Dios está muerto. Plantea filosofía y estilos de vida que reafirman que es absurda cualquier idea sobre un Dios. La mayoría de las personas niegan la existencia de Dios de alguna forma. Muchos de los filósofos que son ateos son denominados como ateos pragmáticos. Aunque no rechazan el concepto de Dios, viven como si no existiera. En Tito capítulo 1, versículo 16 describe a tales personas. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Esta ha sido la regla desde Adán y Eva. Inmediatamente después de pecar se escondieron de Dios. Trataron de actuar como si Él no existiera. La humanidad ha seguido este patrón a lo largo de la historia. Romanos 1 nos dice que los hombres saben en su corazón que Dios existe. El versículo 19 dice: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. En el versículo 20 dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. En el versículo 21 dice: a pesar de haber conocido a Dios. Y en el versículo 28 dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Freud estaba equivocado. El hombre no ha inventado a Dios. El hombre no desea incluir a Dios en su existencia. El hombre no regenerado desea que Dios salga de su vida. Si encontrara la forma de lograrlo, lo haría. ¿Cómo podemos estar seguros de Dios? La Biblia presenta, en lugar de probar, la existencia de Dios. La Escritura habla sobre Dios en el Salmo 90, verso 2. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Esta es la clásica afirmación doctrinal sobre Dios. Nos dice que es el único Dios. Tú eres Dios. Nos dice que es el Dios eterno, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Nos dice que Él es el Dios creador. Creaste la tierra y el mundo. Como cristianos, aceptamos una verdad fundamental. Dios existe y entonces
todo lo demás adquiere sentido. Un ateo niega a Dios y tiene que aceptar explicaciones increíbles para todo lo demás. Se requiere más fe para negar a Dios que para creer en Él. Los teólogos dan varios argumentos sobre la existencia de Dios. La lógica no puede probar su existencia, pero nos muestra claramente que hay más razones para creer en Dios que para no hacerlo. Una razón lógica para aceptar la existencia de Dios es el argumento teleológico. Proviene de la palabra griega teleos, que significa resultado perfecto, final o terminar. Algo que está completo y terminado muestra la evidencia de un hacedor. Un diseño implica un diseñador. Desbarate su reloj y meta todas las piezas en su bolsillo. Aunque mueva su pierna durante algún tiempo, no sentirá el tic-tac del reloj. Cuando algo funciona es porque alguien lo hizo funcionar. Si ve un piano, usted no asume que el elefante chocó contra un árbol donde alguien estaba sentado bajo una rama tocando el arpa. Y todo el marfil, madera y cuerdas cayeron juntas y se convirtieron en un piano. El argumento teleológico dice que el orden en el universo es evidencia de que una inteligencia suprema, Dios, lo creó. Un segundo argumento sobre la existencia de Dios es el argumento estético, el cual dice que la existencia de la belleza y la verdad hacen pensar que en algún lugar del universo tiene que haber un criterio sobre el cual se basen. El argumento volitivo dice que como el hombre tiene que tomar un gran número de decisiones y tiene la capacidad de tomarlas de forma deliberada, debe haber una voluntad infinita en algún lugar, y el mundo es la expresión de tal voluntad. El argumento moral dice que el hecho de que sepamos qué está bien y qué está mal sugiere la necesidad de un criterio absoluto. Si algo está bien o mal, en lugar de hay alguien que determina qué es qué. El argumento cosmológico es el de causa y efecto, el cual concluye que alguien hizo el universo porque cada efecto debe ser fácil de encontrar por una causa. La causa de la infinidad debe ser infinita. La causa de la eternidad debe ser eterna. La causa del poder debe ser omnipotente. La causa del espacio ilimitado debe ser omnipresente. La causa del conocimiento debe ser omnisciente. La causa de la personalidad debe ser personal. La causa del sentimiento debe ser emocional. La causa de la voluntad debe ser volitiva. La causa de los valores éticos debe ser moral. La causa de los valores espirituales deben ser espiritual. La causa de la belleza debe ser estética. La causa de la justicia debe ser santa. La causa de la justicia debe ser justa. La causa del amor debe ser amorosa. La causa de la vida debe ser viviente. En el Salmo 14, verso 1 y el 53, verso 1 dicen: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solo un tonto podría rechazar la evidencia. Pero no es suficiente simplemente con reconocer la existencia de un ser supremo. Einstein reconoció una fuerza cósmica en el universo, pero pensó que Dios no se podía conocer. Pensó en Dios como una
materia cósmica flotante, una fuente de corriente eléctrica de alta potencia que se liberó un día y por eso resultó el universo. Una conocida organización de autoayuda le dice a sus miembros: tienen que tener una relación con Dios de la forma en que ustedes lo perciban. Esto es una locura. La forma en que perciba a Dios, aparte de la revelación de Él en la Escritura, no tiene nada que ver con quién es Él realmente. Dios es una persona. Dios no es solo una fuerza cósmica. Nuestros atributos de emoción, intelecto y voluntad no surgieron porque sí. Dios nos hizo a su imagen. Él se ha revelado en la Biblia como una persona y allí se usan títulos personales para describirlo. Se le llama Padre. Es presentado como un pastor. Se le llama hermano, amigo y consejero. La Escritura usa pronombres personales para referirse a Él. Sabemos que Dios es una persona porque piensa, actúa, siente, habla y se comunica. Toda la evidencia que se halla en la creación y en las Escrituras indica que Él es una persona. Dios es un ser espiritual. Dios es un espíritu. No existe en un cuerpo que pueda tocarse y verse, como nuestros cuerpos. Jesús dijo que es fundamental comprender esto para ofrecer una adoración aceptable. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios no puede reducirse ni a una imagen física, ni a un resumen teológico. Es un espíritu personal y debe ser adorado en la plenitud de la eternidad de su perpetua existencia. Isaías capítulo 40 versículos del 18 al 26 explica el concepto. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo, un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar, escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. En otras palabras, si trata de reducir a Dios a algo distinto a un espíritu,
algo que pueda verse o tocarse, ¿qué va a hacer para representarlo? Puede hacer un dibujo de él, puede tallar una imagen de él, puede fundir plata y hacer una estatua de él. ¿Qué va a hacer para que se parezca a él? ¿Con qué lo va a comparar? ¿Cómo puede representar adecuadamente a Dios por medio de un ídolo o una imagen? No puede. Es el Dios del universo, así que no puede ser tallado en una pequeña pieza de madera. Debemos tener cuidado de no pensar en Dios en términos humanos. En Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Cuando la Biblia habla de los ojos de Dios o de su brazo y de otras figuras, está usando lo que llamamos antropomorfismos. Esta es una palabra que proviene de dos palabras griegas. Antropos, que significa hombres, y morphae, cuerpo. Un antropomorfismo habla de Dios en términos humanos para permitirnos comprender mejor el concepto. La Biblia usa tales descripciones visuales para adaptarse a nuestro limitado entendimiento, y debemos tener cuidado de no empeñarnos en interpretarlas de forma muy literal. Dios no es como un hombre. La Biblia habla de las alas de Dios que cubren a sus hijos, pero no quiere decir que Dios sea un pájaro. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17, habla de Él como el Dios invisible. Juan en capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. Nunca ningún hombre verá a Dios. Dios se dio a conocer a los israelitas en el Antiguo Testamento mediante una columna de luz y una columna de fuego, y por medio de la gloria Shekinah en el templo. En algunas ocasiones, Dios se manifestó de formas especiales, como una zarza ardiente y mediante visiones, pero estas apariciones no revelan la esencia verdadera de Dios. Él es espíritu. Dios es único. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, fue la clave de la revelación de Dios mismo en el Antiguo Testamento. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. La verdad de que hay solo un Dios era fundamental para la identidad de los hebreos y era el rasgo distintivo de la nación israelita, quien vivía en medio de una sociedad politeísta. Ellos decían: hay un solo Dios. Aunque los israelitas habían vivido entre los egipcios, cuyos múltiples dioses eran llevados a extremos absurdos, se habían aferrado a su fe en Jehová como el verdadero Dios, quien se reveló a ellos como el único Dios. Cualquier israelita que se atreviera a adorar a otro Dios era ejecutado. Jesús afirmó la importancia del monoteísmo. En Marcos capítulo 12, un escriba le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Él dijo: el primero de todos los mandamientos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Versículos 29 y 30. Sin negar su propia deidad y al mismo tiempo reconociendo que hay
un solo Dios, Jesús enseñó que el mandamiento más importante es ofrecer lealtad total con todo el corazón, alma, mente y fuerza al único Dios verdadero. El Padre y el Hijo son uno. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Esta es una declaración de igualdad con Dios y al mismo tiempo es una reafirmación de que hay un solo Dios. Pablo hizo énfasis en la unidad y la igualdad del Padre y el Hijo en su primera epístola a los Corintios, quienes estaban viviendo en medio de una sociedad pagana. Los ídolos estaban en todas partes de la ciudad y quienes los adoraban les llevaban ofrendas de comida. Los sacerdotes de los templos de los ídolos manejaban los mercados de comida y vendían la comida que quedaba de los que habían ofrecido a los ídolos. Algunos creyentes la compraban, tal vez porque las conseguían a mejor precio que la comida de los mercados convencionales. Otros cristianos estaban preocupados por quienes comían los alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos. Podían aceptar una invitación a cenar y después rehusarse a comer sin averiguaban que la comida provenía de las ofrendas a los ídolos. Esto estaba causando serios problemas en la comunidad y por eso Pablo escribió en 1 Corintios 8 para decirles cómo resolver el problema. El versículo 4 resume su enseñanza, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Un ídolo no es nada. Si la comida ofrecida a los ídolos es la mejor oferta del pueblo, tómela, cómala. Esto no va a marcar una diferencia significativa espiritualmente. Un ídolo no es nada y no hay más que un Dios. Pablo continúa, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Versículos 5 y 6. ¿Cómo es que todas las cosas son por Dios el Padre y todas las cosas son por el Señor Jesús y nosotros existimos mediante Dios y mediante el Señor Jesús? A primera vista parecía una contradicción, pero Pablo nos enseña claramente que Dios el Padre y el Señor Jesucristo son uno. Es otra afirmación de la absoluta deidad de Jesucristo sin dividirlo por partes. El Padre y el Espíritu son uno. El Espíritu Santo también se llama Dios. Pedro le dijo a Ananías: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Hechos capítulo 5, verso 3. Después, en el versículo siguiente, le explica con más detalle:
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Si mentirle al Espíritu Santo implica mentirle a Dios, quiere decir que el Espíritu Santo es, de hecho, Dios. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Y como prueba agrega, ¿el Espíritu de Dios habita en ustedes? En el capítulo 6, el argumento va más allá. El versículo 19 dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en 1 Corintios, capítulo 6, verso 20, agrega la exhortación. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Esto identifica al Espíritu Santo con Dios a lo largo de docenas de otros versículos. Es más, la enseñanza completa del Nuevo Testamento subraya esta verdad. El Espíritu Santo es Dios. Dios es una Trinidad. ¿Cómo podemos conciliar el hecho de que la Escritura enseña que el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios y que hay un solo Dios? Todas estas verdades enseñan claramente en la Escritura en repetidas ocasiones. La forma más sencilla de concebir la Trinidad es leer la Biblia de principio a fin. La palabra para Dios en Génesis capítulo 1 es Elohim, la cual está en plural. La terminación im de un sustantivo en hebreo es como la es en español. Las palabras iniciales de Génesis podrían traducirse como en el principio los dioses creó. El sustantivo está en plural, pero es un concepto en singular. El verbo que le sigue está en singular. La bendición que Dios le dio a Moisés para que usara los sacerdotes hace alusión a la Trinidad. Debían invocar 3 veces el nombre del Señor. En Números capítulo 6, versículo del 24 al 26, en la versión Reina Valera 1960, lo registra así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Las 3 menciones al Señor sugieren la Trinidad. Los serafines que Isaías vio y describió en Isaías capítulo 6 gritaban entre sí, Santo, Santo, Santo. Versículo 3. De nuevo, parecen hacer alusión a la naturaleza trina de Dios. La referencia más clara respecto a la Trinidad en el Antiguo Testamento es Isaías capítulo 48, versículo 16, en Reina Valera 1960. Un versículo profético citado posteriormente por Jesucristo. Presenta a los 3 miembros de la deidad juntos en un versículo. Y ahora me envió Jehová el Señor su Espíritu. En repetidas ocasiones, el Nuevo Testamento se refiere en un mismo pasaje y en un mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3 versículo 17 se nos dice que mientras Jesús era bautizado, el Espíritu Santo descendió como una paloma y el Padre dijo, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. En Juan capítulo 14 versículos 16 y 17 Jesús dice,
Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Jesús les dijo a los discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. En Primera de Corintios capítulo 12, versos 4 al 6, el apóstol Pablo dice: Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El versículo final de 2 de Corintios dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Capítulo 13, verso 14. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice que los creyentes son escogidos según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Dios es uno, pero es tres. No tengo la menor idea de cómo resolver este misterio divino, pero mi incapacidad de comprensión no disminuye mi fe en Dios o mi convicción de que Él existe como uno en tres personas. No puedo comprender todo lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, comparar todo lo que puedo escribir sobre Dios con la totalidad de sus atributos. Es equivalente a un grano de arena por cada elemento del universo. Si entendiera a Dios, sería igual a Él, pero Él no tiene iguales. A lo largo de los siglos, los herejes han tratado de explicar la Trinidad de muchas formas. Sebelius dijo que a veces Dios aparece como el Espíritu Santo, otras veces como el Hijo y otras veces como el Padre. Solo una persona con tres manifestaciones. Pero la Biblia no apoya esta idea. Dios no es como un artista que cambia rápidamente, como hemos visto. Las tres personas de la Trinidad se manifestaron en el bautismo de Jesús, en el mismo instante. Dios es uno y al mismo tiempo es tres. Los predicadores han tratado de explicar la Trinidad por medio de ilustraciones, diciendo que Dios es como un huevo con yema, clara y cáscara, o como el agua que puede ser hielo, líquido o vapor, o como la luz que puede iluminar, calentar y producir energía. Pero todas estas ilustraciones se quedan cortas. Dios no es como nada. No hay una bombilla de luz, un huevo o un trozo de hielo en el mundo que sea como Él. La Trinidad es una de esas verdades muy maravillosas para la mente humana. Solo puede frustrar a aquellos que buscan de forma intelectual. Dios nos ha permitido conocer un pedacito, pero no podemos esperar comprenderlo en su plenitud. Debemos creer en Él de forma sencilla y confiada.